Bienvenidos. No olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, pero como para niños, facilísima, seguridad de redes, sistemas operativos, metodología de la investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. El sistema de educación superior en México con miras en el subsidio. El financiamiento de la educación superior en México es un sistema de educación superior como el que existe en México. Las características de este sistema educativo mexicano están integradas por tres niveles educativos fundamentales, que son la educación básica, que comprende la educación preescolar, primaria y secundaria. En los últimos tiempos se incorpora la educación media superior como educación básica, sin embargo la podemos ver todavía como una educación distinta y por tanto se comprende también como educación media superior. Y después viene la educación superior. Este nivel está conformado por tres modalidades: el bachillerato general, el bachillerato tecnológico y la educación profesional técnica. Además, también tenemos la educación superior, que son las universidades, en donde entra lo que es el grado y el posgrado. El sistema de educación superior y sus subsistemas, entonces, estos subsistemas son los 5 siguientes: el subsistema de universidades públicas, el subsistema de educación tecnológica, el subsistema de instituciones particulares o centros de estudios sociales y de opinión pública, el subsistema de educación normal y el subsistema de otras instituciones públicas. Las universidades públicas, el subsistema de las universidades públicas, en este subsistema lo podemos ver integrado por las universidades federales y las universidades estatales. La mayor parte de estas son universidades autónomas. Las universidades autónomas federales y estatales, en base a la ley orgánica respectiva, expedida por el Congreso Federal y los estatales, los congresos estatales, según sea el caso, tienen el derecho de elegir a sus autoridades y a expedir sus normas y reglamentos. Estas leyes establecen sus fines, estructura, forma de gobierno, métodos de administración, disposiciones generales sobre su funcionamiento, derecho y deberes de los estudiantes y de los profesores. Estas universidades gozan de libertad de cátedra y designan a su personal académico, expiden certificados, grados y títulos, otorgan validez oficial a los estudios realizados en otras instituciones nacionales y extranjeras, y de acuerdo con sus normas reconocen e incorporan estudios de bachillerato o licenciatura impartidos en instituciones privadas, administra libremente su patrimonio y determina su presupuesto. Con respecto al subsistema de educación tecnológica, este subsistema está integrado por el Instituto Politécnico Nacional, los institutos tecnológicos y las universidades tecnológicas. Los estudios que imparten están más directamente relacionados con el mercado laboral y el desarrollo regional. Es decir, su objetivo es que los egresados se integren de forma inmediata al mercado de trabajo. De las universidades tecnológicas, los estudiantes egresan con el grado de técnico superior universitario mediante programas de educación corta de 2 años. Con respecto a los subsistemas de instituciones particulares,
Estas instituciones pueden ser, según su nombre oficial, universidades, institutos y centros de escuelas y otras instituciones. Requieren de reconocimiento de validez oficial de estudios, llamado REVOE, que otorga la Secretaría de Educación Pública o de los gobiernos de los estados, o bien estar incorporadas a una institución educativa pública facultada para ello. El subsistema de educación normal, en 1984 los estudios de la educación normal dejaron de ser básicos y se elevaron más bien al grado de la licenciatura, con lo que se integró este subsistema al sistema de educación superior. Actualmente las normales ofrecen licenciaturas en educación preescolar, primaria, secundaria, especial y física, así como diversas opciones de posgrado. Con una duración de 4 a 6 años, los estudiantes se preparan para el ejercicio de las actividades docentes. Los subsistemas de otras instituciones públicas, por ejemplo las instituciones pertenecientes a este subsistema, están adscritas a diversas dependencias del sector público que imparten estudios especializados en áreas como la militar, la naval, la agropecuaria, la de salud y la de relaciones exteriores. El marco normativo de la educación superior es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primer ordenamiento jurídico que constituye la infraestructura legal básica de la educación superior es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en el artículo 3, que sintetiza los fines educativos y destaca el carácter social de la educación. De manera específica, estas disposiciones que delinean lo relativo a la educación superior están contenidas en la fracción 5, 6 y 7 de dicho artículo. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción 5, comenta que, además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, señaladas en el primer párrafo, del Estado proveerá y atenderá todos los tipos de modalidades educativos, incluyendo la educación inicial y la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación. Apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. En el apartado 6, los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establece la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. Y en la fracción 7, las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de carácter, investigación y de libre examen y discusión de los ideales. Determinarán sus planes y programas, fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrarán su patrimonio. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3. La Ley General de la Educación, reglamentada por el artículo 3 constitucional, establece la naturaleza de fines, medios y operatividad de la educación. En su artículo 1 establece la función social educativa de las universidades y demás instituciones de educación superior. El artículo 9, noveno, de esta misma ley señala respecto a la obligación del Estado de promover
y atender la educación superior, además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria. El Estado promoverá y atenderá mediante sus organismos los apoyos financieros, obviamente también para la educación superior. Asimismo, la sección tercera de esta ley se refiere al financiamiento a la educación, donde se señala específicamente la disposición por la cual el Estado deberá destinar al menos un 1% del Producto Interno Bruto en apoyo a las tareas de investigación científica y desarrollo tecnológico que realizan las instituciones de educación superior pública y las instituciones públicas. Con respecto a la ley para la coordinación de la educación superior, tiene como objetivo establecer las bases para la distribución y coordinación de la función educativa de tipo superior entre los tres diferentes órdenes de gobierno: la federación, los estados y los municipios. Esta ley determina que el gobierno federal asigne recursos a las instituciones públicas de educación superior dentro de sus posibilidades presupuestales y en vista a las necesidades de la docencia de investigación y difusión de la cultura. Las leyes orgánicas de la investigación pública autónomas son otras disposiciones del marco legal de las instituciones de educación superior públicas y son sus leyes orgánicas que rigen a las universidades públicas autónomas, tanto estatales como federales. Estas son expedidas por el Congreso Federal o estatal y según corresponda, es decir, que sean universidades federales o universidades estatales. Bueno, esto lo publican en la Secretaría de Educación Pública en el 2003. Otras disposiciones legales relacionadas al sistema educativo superior son otros instrumentos normativos pertinentes, como la Ley de Profesiones, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, la Ley Federal de los Derechos de Autor y la Reforma, la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, así como la Ley de Ciencias y Tecnologías, la Ley de Planeación, la Ley Federal del Trabajo, la ley que regula las relaciones laborales como un aspecto complementario de la vida institucional de las universidades públicas autónomas. El artículo 123 de la Constitución establece que las relaciones laborales de estas instituciones se regirán por un apartado especial de la Ley Federal del Trabajo, y esto también fue publicado en la Ley de la Secretaría de Educación Pública en el 2003. La Secretaría de Educación Pública, en los acuerdos de la misma, ha expedido los siguientes acuerdos que complementan las normatividades legales en relación a las instituciones de educación superior. Y los acuerdos vigentes son el Acuerdo 243 sobre las bases generales de la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, el Acuerdo 286 sobre la acreditación de los conocimientos adquiridos en forma autodidacta o a través de la experiencia laboral y el anexo al Acuerdo 328. Y el Acuerdo 279 sobre los trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios de tipo superior, CSIC, páginas electrónicas. El subprograma de educación superior del Plan Nacional de Educación 2001-2006. En 2001-2006 el Programa Nacional de Educación destaca como objetivo principal impulsar el desarrollo del sistema de educación superior de nuestro país con equidad y calidad. En sus objetivos estratégicos desarrollan las políticas, los objetivos particulares, las líneas de acción y las metas. Así, el Programa Nacional de Estudios plantea que el reto es incrementar
el financiamiento federal y estatal a la educación superior pública para consolidar su desarrollo. El fortalecer presupuestalmente los programas federales que tengan como objetivo la mejora continua y el aseguramiento de la calidad de la educación superior en relación con el planteamiento de buscar fuentes alternas de financiamiento. El Programa Nacional de Estudios plantea 2 líneas de acción para el cumplimiento del objetivo particular. Esto es, 1, promover el uso de fondos internacionales de financiamiento para la realización de proyectos de superación de las instituciones de educación superior. Y 2, fomentar en las instituciones públicas la búsqueda de fuentes complementarias de financiamiento, en particular de aquellas que contribuyen a vincularlas en su entorno. Observamos que las políticas definidas por el Programa Nacional de Educación entre el 2001 y el 2006, cuyos objetivos centrales son la cobertura de la equidad y el mejoramiento de la calidad de la educación superior, conserva la función del Estado educador, aún responsable de la dirección y conducción del sistema y de su legitimidad, de manera que una parte del financiamiento procede de los recursos federales y estatales. Bien, hasta aquí. Bien. Les pido de favor que, si no están suscritos, se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos, y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Videoteca Valencia TICS para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, Hify, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.